Revelado, el milagroso plan divino detrás de lo inesperado que ha hecho Trump en la Biblia en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Entre los cautivos llevados a Babilonia se encontraba Daniel, un joven hebreo de carácter noble y de fe inquebrantable, que pronto se vería atrapado en un mundo de opulencia y idolatría. A pesar de la magnificencia de la corte, el corazón de Daniel ardía con el fervor de su fe en Yahvé. La vida en Babilonia resultó ser un constante tira y afloja entre la gloria del imperio y la devoción al Dios verdadero. La invitación a disfrutar de las delicias de la mesa del rey lo testeaba cada día, como si cada bocado fuese una súplica para renunciar a sus raíces. Aún así, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, aferrándose a los mandamientos de su Dios. Esa decisión, aunque solitaria, marcó un punto crucial en su vida. Su vida dio un giro inesperado cuando el rey Nabucodonosor, inquieto por un sueño que lo llenaba de terror, convocó a sabios y magos de la corte. Desesperado, solicitó que no solo le dijeran lo que había soñado, sino que también le interpretaran el sueño. Este desafío puso en peligro la vida de muchos, incluidos Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Al enterarse del edicto, Daniel se dirigió a su hogar y, junto a sus compañeros, oró fervientemente a Dios, pidiendo revelación. Esa noche, el cielo escuchó el clamor de los jóvenes. Dios, fiel a sus promesas, reveló a Daniel el misterio del sueño. Al amanecer, aún con el corazón palpitante, se presentó ante el rey. Con voz firme, proclamó: «El sueño que tú has visto, oh rey, es de gran importancia. Has visto una gran estatua, cuya cabeza es de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido». La interpretación era clara, representaba los imperios que sucederían a Babilonia, culminando con el reino eterno de Dios. Las palabras de Daniel resonaron en la corte, abriendo los ojos al temor y reverencia del Dios que él servía. Todo parecía avanzar en favor de su fe, sin embargo, poco tiempo después, la arrogancia del rey lo llevó a erigir una imagen de oro y a decretar que toda la nación se arrodillara ante ella. Para Daniel y sus amigos, este fue un llamado al desafío supremo: mantenerse firmes en su fe o arriesgar sus vidas. Cuando el sonido de la trompeta cruzó el aire, Sadrac, Mesac y Abednego sintieron una profunda lucha interior. Frente a la ardiente presión de la cultura babilónica y la amenaza del horno de fuego, un dilema emergió en sus corazones. ¿Fue en vano su devoción a Yahvé? Mientras avanzaban, la atmósfera se tornaba sombría, el calor del horno, una realidad aterradora. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con determinación, Daniel y sus amigos caminaron hacia el ardiente horno, un lugar de incertidumbre y dolor. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza brillaba. ¿Intervendría Dios en su mayor necesidad? En ese instante, un rayo de luz comenzaba a dividir las sombras, revelando que la historia de su fe apenas comenzaba. Con el sonido aterrador de la trompeta todavía resonando en sus oídos, Sadrac, Mesac y Abednego avanzaron hacia el horno de fuego. Sus corazones,
pesados por la ansiedad y la determinación, se unieron en una ferviente comunicación silenciosa con el Dios en quien confiaban. La multitud que los rodeaba, expectante y curiosa, observaba con ojos aterrorizados. ¿Cómo podrían 3 jóvenes hebreos, sin armas e indefensos, desafiar la voluntad del rey? Si nuestro Dios es capaz de liberarnos, lo hará, murmuró Sadrac con fe inquebrantable, recordando las promesas de salida de Egipto y de la tierra prometida. Y si no, seguimos creyendo que Él es el único Dios verdadero. Una calma sobrenatural pareció descender sobre ellos mientras se colocaban ante el horno. Su decisión estaba tomada y, aunque la muerte podía estar al acecho, su lealtad a Yahvé se mantenía firme. Al ser arrojados al horno, el calor intenso se convirtió en prueba, no solo de sus cuerpos, sino de sus almas. La intensidad del fuego consumía a los que lo supervisaban, pero en medio de aquel cuadro de desolación y desespero, un milagro empezaba a gestarse. De repente, en medio de las llamas danzantes, aparecieron siluetas brillantes. En la penumbra del fuego, 4 figuras se erguían, y la cuarta era como un hijo de los dioses, irradiando una luz gloriosa que rompía la oscuridad. Mientras Nabucodonosor se acercaba al borde del horno, su asombro eclipsó su ira. ¿No arrojamos 3 hombres atados en el fuego?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. El eco de sus palabras resonó en el aire caliente. Pero, yo veo 4 hombres sueltos, y el cuarto parece de naturaleza divina. Sintiéndose impotente, el rey se vio obligado a reconocer el poder del Dios al que hacía frente. Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Altísimo, gritó Nabucodonosor. Salgan y acérquense. Al salir del horno, sus cuerpos no estaban quemados, y no se hallaba en ellos ni el olor mismo del fuego. El rey, asombrado, cayó de rodillas, reconociendo el acto soberano de Yahvé. Por tanto, proclamó el rey a toda la nación babilónica, está establecido que cualquier pueblo, nación o lengua que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será deshecho, pues no hay otro Dios que pueda librar como él. La fidelidad de esas 3 almas acérrimas frente a la prueba del fuego no solo fue un testimonio personal, sino una clara manifestación del poder de Dios ante toda una civilización. Había un plan divino detrás de sus sufrimientos, en la adversidad, se había forjado un poderoso testimonio. Mientras tanto, Daniel permanecía en su casa, confiando en que su Dios, que había salvado a sus amigos, lo sostendría también a él. El viento soplaba con nuevas promesas sobre la nación, y el llamado del pueblo de Dios comenzaba a resonar en todos los rincones de Babilonia. Ante el temor, una nueva fe florecía, y la soberanía de Dios se manifestaba a corazones que antes estaban sumidos en la oscuridad de la idolatría. ¿Qué más revelaría Dios a través de estos acontecimientos? El gran plan del Señor no terminaba con la salvación de 3 hombres en un horno ardiente. Había algo más profundo, algo que alcanzaría a todas las naciones y generaciones futuras. Las sombras de los imperios se perfilaban, y la historia de redención escrita en el cielo comenzaba a formarse. La luz del Altísimo brillarían aún más, y los corazones de muchos hallarían el camino hacia la libertad eterna. Así, el eco de la fe de Daniel y sus amigos alcanzaría hasta el fin de los tiempos. ¿Qué más estaba por venir en este escenario divino? La próxima revelación despertaría el corazón del universo, llevando a un cumplimiento de promesas olvidadas, mientras el eje del destino giraba en torno al poder soberano de Dios. El eco de la proclamación de Nabucodonosor resonó en cada rincón de Babilonia, y las palabras de su decreto fueron llevadas como un susurro que soplaba sobre la tierra. Las multitudes que habían presenciado el asombroso suceso del horno ardiente se dispersaban, llenas de un temor reverente hacia el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Sin embargo, también había murmullos de incredulidad y confusión. Muchos no comprendían la transformación en el corazón del rey, un emperador acostumbrado a ser adorado y temido. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abednego se encontraban en un lugar apartado, con manos levantadas y corazones llenos de gratitud.
Hemos sido testigos de su poder, dijo Abed-Nego, su voz firme en medio del aliento del viento. Él nos guardó en el horno y nos ha traído a este momento. La gloria es de Yahvé, nuestro Dios. Mesac asentía con fervor. Este es solo el inicio de lo que el Dios de Israel puede hacer. Si el rey pudo ver su gloria hoy, hay esperanza para muchos en esta ciudad. Mientras el niño de Dios miraba a su alrededor, pensaba cómo cada vida tocada por ese evento podría ser una chispa que encendiera la fe en aquellos que caminaban en la oscuridad. Sin embargo, en la palacio real, donde Nabucodonosor meditaba sobre el milagro, una inquietud empezaba a crecer en su interior. En su corazón, una batalla se libraba, el orgullo y la vanidad del rey se enfrentaban con el poder divino que había presenciado. ¿Quién es este Dios?, se preguntaba, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. ¿Qué parte de su poder puede nacionalizarse y ser proclamado como mi reinado? Daniel, aún en su habitación, estaba en alerta, habiendo escuchado las noticias de la salvación de sus amigos. En su interior sabía que las palabras del rey marcarían un cambio, no solo para Babilonia, sino para la historia del pueblo de Dios. Entonces, en su oración, clamó: Señor, este es el tiempo de revelación. Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Tu plan es eterno y lleno de sabiduría. Permite que tu luz brille y que el corazón del rey se ablande, para que pueda conocer tu verdad. Mientras la noche se desplomaba sobre la ciudad, el cielo se llenó de estrellas que brillaban, asemejando destellos de un nuevo pacto divino. La solemnidad de la noche fue interrumpida por el sonido de un susurro celestial, como si el propio cielo hablara a la tierra. Nabucodonosor, al contemplar el firmamento desde su balcón, sintió que el viento le traía un mensaje: Rey Nabucodonosor, escucha. Tu tiempo de conocer la verdad ha llegado. No te aferres a la arrogancia de tu trono ni a la ilusión de tu poder. El Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego es el único Dios. Él ha decidido dar a las naciones la oportunidad de volverse a Él. A través de la fe y la rendición, hallarás la verdadera fortaleza. Nabucodonosor sintió 3 lágrimas resbalar por sus mejillas, su mente atravesada por preguntas sobre su reino, su vida, y la esencia de la divinidad. La luz de la revelación iluminaba su entendimiento, pero la resistencia de su corazón aún luchaba por aferrarse a la costumbre de la idolatría. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego continuaban orando, conscientes de que su valentía en el fuego había desatado una cadena de eventos que cambiaría el curso de la historia. Señor, clamó Sadrac en la noche, ¿cuál será el próximo paso en tu plan? ¿Qué otros milagros harás para que tu nombre sea glorificado? La respuesta no tardó en llegar. En su espíritu, percibieron que la victoria de aquel día era solo el preludio a lo que vendría, un eco divino que resonaría en el tiempo. En su fe, vislumbraron que los corazones de los hombres, tan duros como piedra, serían tocados, y que muchos se inclinarían ante el Dios de Israel. Con anticipación divina, Sadrac murmuró: las naciones temerán su nombre, y muchos vendrán a adorarle. Sin embargo, en las sombras del palacio, el alma de Nabucodonosor aún estaba levantando preguntas, preparándolo para lo que estaba por venir. La trama de Dios se deslizaba, hábilmente tejiendo sus propósitos. ¿Estaba el rey listo para convertirse en un canal de la gloria de Dios? Mientras las estrellas observaban silenciosamente, los cielos sabían que la revelación última estaba a un susurro de distancia, esperando el momento exacto en el que la soberanía del Altísimo se manifestaría, trayendo vida donde había muerte, y esperanza donde había desesperación. En la claridad de la mañana siguiente, la ciudad de Babilonia despertó con un aire nuevo, un clamor reverente impregnaba sus calles. Los ecos de la proclamación del rey resonaban aún en los corazones de su pueblo, mientras la curiosidad y la incertidumbre se entrelazaban en cada esquina. ¿Qué significaba realmente el cambio en Nabucodonosor?
Ese día, el rey convocó a sus sabios y astrónomos, hombres de gran conocimiento en las artes y ciencias, que habían servido en su corte por años. Sabios de Babilonia, comenzó Nabucodonosor, su voz resonando con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad, hoy vengo a buscar la interpretación de un sueño que me atormenta. En el silencio de la noche, vi cosas sobresalientes, visiones que me han llenado de temor. Quiero saber qué me dicen los dioses y cómo debo proceder. Los hombres de sabiduría se miraron unos a otros con preocupación, pues los sueños eran misterios profundamente enraizados en la voluntad de los dioses. Habiendo sido testigos de la grandeza del Dios de los hebreos, sentían la presión de no fallar en esta ocasión. Con cautela, comenzaron a preguntar sobre los detalles de su sueño. Nabucodonosor relató las visiones que había visto, una gran estatua de cruces brillantes y resplandecientes, cuya cabeza era de oro puro, su pecho y brazos eran de plata, el vientre y los muslos, de bronce, y las piernas, de hierro. Finalmente, los pies estaban hechos de una mezcla de hierro y barro. Y en un instante, vi una piedra que fue cortada no por mano humana, la cual golpeó la estatua en sus pies, y toda ella se desmoronó como polvo ante el viento. ¿Qué significa esto? Los sabios, aunque expertos en su arte, estaban en silencio, sabiendo que solo Daniel, a quien el rey había favorecido en el pasado, podría ofrecer una respuesta acertada. Daniel, al enterarse de la reunión en el palacio, se apresuró a presentar sus respetos ante el rey. «Oh, rey», dijo con un corazón sincero, «el Dios en los cielos revela secretos, y me ha dado el entendimiento de lo que ha soñado. Espérame un momento, y recibirás revelación». Presentándose ante Nabucodonosor, Daniel le habló con compasión y firmeza. «El sueño, oh rey, es un mensaje del Altísimo. La cabeza de oro representa tu imperio, Babilonia, que dominará sobre los reinos de la tierra. Pero otro reino, menor que el tuyo, sucederá, simbolizado por la plata, y luego un tercero por el bronce, hasta que llegue un cuarto reino, fuerte como el hierro». El rostro del rey se palideció mientras continuaba Daniel, pero el último de todos será desgastado por el tiempo, y será quebrantado como barro. Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que nunca será destruido ni dejará a otros pueblos. Este reino quebrantará a todos los precedentes y prevalecerá eternamente, como la piedra que derribó la estatua. La revelación resonaba en el corazón del rey, un mensaje profético que atravesaba las corrientes del tiempo y la historia. Nabucodonosor, sintiéndose conmovido y confrontado por la verdad de la soberanía de Dios, se arrodilló ante Daniel, reconociendo que sólo el Altísimo poseía el poder definitivo. Mientras Daniel se retiraba, el rey sentía el peso de la verdad. «Este es el Dios de los hebreos», reflexionó, su mente agitada como las aguas revueltas, quien ha decidido tomar el universo en sus manos. Sin embargo, le aguardaba un nuevo dilema. Era su deseo unirse a esta adoración, o las cadenas de su orgullo continuarían atándolo a la vanidad de su trono. Fuera de los muros del palacio, Sadrac, Mesac y Abednego escuchaban los ecos del destino que les aguardaba. Confiaban en que Dios movía las piezas en su tablero celestial, y el tiempo de la soberanía divina estaba a punto de revelarse en nuevas y sorprendentes maneras. ¿Se atreverían los corazones duros de Babilonia a rendirse ante la revelación del verdadero Dios? Mientras la historia se desenredaba, la acción divina estaba en movimiento, y un nuevo capítulo para la humanidad estaba a punto de comenzar. El rey había sido tocado, pero su transformación fundamental estaba por llegar, y el cielo se preparaba para un clamor que resonaría por todas las generaciones. El rey Nabucodonosor se levantó de su posición, temerosamente contemplando el vasto horizonte de su reino. A pesar de la revelación divina que había recibido a través de Daniel, su corazón seguía atormentado por el dilema de la adoración. ¿Debía rendir su orgullo ante el Dios de los hebreos, el único que podía revelar los secretos del cielo y la tierra? Mientras el rey reflexionaba, en las calles de Babilonia, se formaba un murmullo creciente.
La noticia de la interpretación del sueño se propagaba como un fuego entre la gente. Algunos alababan el nombre del verdadero Dios, mientras que otros, llenos de dudas, cuestionaban cómo un rey, que había erigido ídolos en su propio honor, podría cambiar su corazón. Los sabios de la corte pronto se dieron cuenta de que la influencia de Daniel y su Dios estaba ganando fuerza. No debemos ignorar este fenómeno, susurraban entre ellos, pues sus palabras han calado hondo en la mente del rey. Sin embargo, en sus corazones, la incredulidad y la desconfianza eran fuertes. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abednego se reunían en un lugar apartado, buscando la guía y la dirección de su Dios. Con gran fervor, ofrecieron oraciones, recordando la lección que habían aprendido mientras estaban en el exilio en Babilonia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de su búsqueda, la atmósfera se tornó densa y sagrada, y una paz inmaculada descendió sobre ellos, fortaleciendo su fe. Dios ha comenzado a moverse en Babilonia, dijo Sadrac. El rey ha recibido un mensaje claro, y aunque el camino sea incierto, nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe. El día se tornó en sombra cuando Nabucodonosor convocó nuevamente a Daniel, impelido por una mezcla de curiosidad y temor. Daniel, dijo con voz turbulenta, tú has demostrado que el Dios de los hebreos es el Dios de verdad. Ahora te pido que me informes cómo debo actuar ante esta revelación. Estoy rodeado de un caos interior que deseo disipar. Daniel, viendo la angustia en el rostro del rey, decidió hablar con firmeza: oh rey, si verdaderamente deseas adorar al Dios de los cielos, debes dejar atrás tu orgullo y tus ídolos. El Altísimo busca corazones contritos y humildes. Si tu voluntad es rendirte a Él, entonces verás cómo tu vida se transforma eternamente. Así, el rey recobró parte de su autoridad y convocó a su corte, determinado a hacer un cambio radical. En su clamor hacia Dios, comenzó a desmantelar la imagen de oro que había erguido como símbolo de su grandeza, dejando que el viento y el tiempo desgastaran su ídolo. Sin embargo, sus oficiales y sabios le recordaron su gloria y su poder, sus palabras resonaban como ecos que llamaban a su orgullo. Mientras los días de incertidumbre avanzaban, el cielo permanecía atento a la tierra, mientras los ángeles de Dios seguían operando en la historia. El tiempo de la transformación estaba destinado a ser un laberinto lleno de pruebas, donde el verdadero propósito de Dios comenzaría a manifestarse. Nabucodonosor, luchando con sus decisiones, se encontraba en la encrucijada del destino, como una hoja llevada por el viento en la tempestad. Iba a ser probado, y su respuesta, ya fuera de humildad y sumisión o de rebeldía y rechazo, determinaba no solo su futuro, sino el futuro del pueblo de Dios en Babilonia. Mientras tanto, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego continuaban en oración, esperando que Dios revelara su plan. Un fuego estaba por encenderse, uno que no solo purificaría el corazón del rey, sino que encendería la fe en los corazones de aquellos que alrededor de él anhelaban conocer al Dios verdadero. La revelación de su soberanía se acercaba, y con ello, un poder inimaginable que cambiaría el rumbo de las naciones. Pero ¿qué revelación guardará el Altísimo en este giro del destino?, se preguntaban. Era un misterio que estaba a punto de revelarse, y cuyas repercusiones trascenderían el tiempo y la historia. En los días que siguieron, el corazón de Nabucodonosor se debatía entre la decisión y la indecisión, como un barco en medio de un mar embravecido. Las noches se tornaban más largas, llenas de visiones que lo atormentaban, donde la figura del gran ídolo que había erigido se fundía con la imagen divina del Dios de Daniel. Mientras tanto, Daniel, el intérprete de sueños, se mantenía firme en su búsqueda de la verdad de Dios. Había recibido una revelación más clara, y comprendió que el rey no solo tenía que enfrentar sus ídolos, debía atravesar una prueba más profunda que forjaría el futuro de su reino y el destino del pueblo de Dios. A la luz de las estrellas, Daniel oró fervientemente, pidiendo claridad y poder para el rey que aún estaba en la oscuridad. Sadrac, Mesac y Abednego, en comunión con su Dios, sabían que el tiempo se acortaba.
No podemos quedarnos callados mientras el rey se enfrenta a la condena del cielo, decía Mesac, mirando a sus compañeros con determinación. Dios ha mostrado su poder a través de nosotros, y debemos estar listos para testificar de su gloria si es necesario. La tensión llegó a su punto más alto cuando, en la corte de Nabucodonosor, el rey reunió a todos sus dignatarios y sabios. Con voz retumbante, reclamó, ¿acaso el Dios de Daniel tiene el poder de salvarme de la locura que me acecha? Me he convertido en objeto de más burlas que de respeto. Mis líderes se han vuelto mis adversarios en esta lucha interna. Los sabios, temerosos de su ira, dudaron en responder, pero uno de ellos se adelantó, consciente de que su vida pendía de un hilo. Oh rey, puede que no comprendas, pero el Dios de Daniel es poderoso, su poder puede acercarte a la verdad si tu corazón está dispuesto a someterse, no a competir. En ese preciso momento, una extraña calma invadió la mente del rey. Recordó la mirada de Daniel, la firmeza de su fe y la paz que había visto en los rostros de los jóvenes hebreos. Movido por algo más allá de su entendimiento, una pregunta brotó de sus labios: ¿qué debo hacer para ser libre de este tormento? Rinde tu corazón, respondió Daniel con convicción. El Altísimo busca a aquellos que le clamen desde el polvo, que abandonen el orgullo. Solo así conocerás la libertad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de Daniel resonaron en el corazón del rey, pero el peso del orgullo lo mantenía encadenado. La lucha interna se tornó intensa, la sombra de sus antiguos ídolos aún se cernía sobre él. ¿Acaso no soy yo quien ha hecho de Babilonia una gran nación?, murmuró para sí mismo. Sin embargo, en el horizonte se avisoraba algo inminente. Aquellos que se acercaban a las puertas de Nabucodonosor eran también llamados a la fe. Mientras la noche caía, un rumor se extendió entre el pueblo. Habían comenzado a congregarse, no solo para oír del rey ni de sus ídolos, sino en busca del Dios que había revelado sueños y que era capaz de prevenir juicios. En medio de la creciente fervor, el cielo pareció abrirse, y un ángel del Señor descendió, posándose en el corazón mismo de Babilonia. Era el avance divino en un tiempo de prueba. Los mensajeros del cielo sabían que estaban al borde de un cambio monumental, uno que transformaría la historia. Con cada día que pasaba, el plan de Dios se hacía más evidente, pero aún mantenía su misterio. ¿Cómo se manifestaría la gracia en medio de rechazo y desafío? La historia estaba aún por desvelarse ante los ojos asombrados de Babilonia. Esto no es sino el comienzo, dijo Daniel, lleno de fe, viendo cómo el rey se debatía por la vida entre la muerte espiritual y la resurrección de un nuevo corazón. La revelación de la gloria de Dios está cerca, y será más grande de lo que se ha visto jamás. Pero ¿cuál será la respuesta del rey? ¿La tierra se inclinará ante el juicio o se levantará en alabanzas al Dios Altísimo? Así, el reino de Nabucodonosor seguía sumido en la incertidumbre, mientras la sombra del Altísimo se cernía sobre ellos, prometiendo una obra majestuosa. Una obra que podría cambiar no solo un corazón, sino el curso de un imperio entero. La respuesta del rey catapultaría la certeza del propósito divino por encima de toda duda. Mientras la sombra del Altísimo continuaba su danza sobre Babilonia, Nabucodonosor se encontraba atrapado en una batalla feroz entre la soberbia arrogante de su corazón y el susurro de la verdad que anhelaba. Las noches se convirtieron en jornadas de agonía, cada día una lucha entre aceptar la realidad divina y aferrarse a su imperialismo. Las voces de aquellos que lo rodeaban, dignatarios temerosos e intrigantes a la espera, parecían perderse en el eco de su tormento interno. En un instante de claridad, el rey miró por la ventana de su palacio, y un profundo sentido de soledad lo invadió. Como un gigante, Babilonia se alzaba ante él, pero la grandeza de su reino comenzaba a desvanecerse como humo ante el viento. ¿Acaso no soy el rey que ha dominado sobre las naciones? Proclamó en voz alta, buscando consuelo en su propia magnificencia, pero en su interior, la voz del Dios de Daniel clamaba: «Aún no me has conocido».
Fue entonces cuando el ángel del Señor se manifestó ante Daniel, quien en profunda oración buscaba intervención divina. La luz celestial llenó la habitación, y el mensajero, con tono grave, le habló: Daniel, el tiempo de la prueba ha llegado, un tiempo que desatará la gloria de Dios sobre Babilonia. Debes ir ante el rey, y decirle que su corazón debe humillarse. Si no lo hace, el juicio se desatará. Tu fe será testificada ante el mundo. Con el corazón palpitante de responsabilidad, Daniel se dirigió hacia el palacio. Mientras avanzaba, la multitud se agolpaba en las calles, ansiosa por conocer el desenlace del conflicto del rey. Susurros de esperanza se cruzaban con murmullos de miedo. Aquellos que creían en el Dios de sus padres comenzaban a alzar sus voces en oración, buscando intervenir por la divinidad que había sido tan ignorada. Al entrar a la presencia del rey, la tensión era palpable. Daniel, con la mirada fija y la voz serena, pronunció: Rey Nabucodonosor, la alta voz del Altísimo te llama a la oración. Tu orgullo te ha apartado de su camino, y en tu grandeza has olvidado de dónde proviene tu poder. Los ojos del rey, que antes destilaban desdén, comenzaron a brillar con un destello de comprensión. ¿Qué me dices, Daniel? ¿Un nuevo juicio se acerca a mí? Su corazón titubeaba en la balanza del arrepentimiento y la arrogancia, haciendo eco de las palabras del profeta. La corte permanecía en un silencio expectante. Si no humillas tu corazón, oh rey, caerás en el abismo de tu propia locura, y Babilonia será un recuerdo en la historia de lo que fue, pero si te vuelves al Dios que te dio el reino, conocerás la paz que anhelas. Dios hará de ti un testimonio de su fidelidad. La declaración de Daniel reverberó en el aire como un trueno divino, ofreciendo esperanza y advertencia. La respuesta de Nabucodonosor aún estaba en suspenso, su mente tambaleándose entre la razón y la fe. En su corazón, el eco de la súplica de Daniel comenzó a abrir brechas en la muralla de su orgullo. Tal vez, solo tal vez, pueda encontrar algo más grande que mí mismo, murmuró para sí. En ese instante, en un rincón de los salones del palacio, el pueblo clamaba en unidad, y los cielos se abrían a su clamor. Era evidente que el tiempo de la transformación estaba cerca. Un levantamiento de oraciones ascendía a lo alto, resonando en un susurro poderoso: Dios, obra tú en nosotros, transforma a nuestro rey. La tensión en la sala crecía, y las antiguas sombras de los ídolos comenzaron a hacer eco en el corazón del rey. El Altísimo comenzaba a desatar una obra que cambiaría la realidad para siempre, y la gloria de Dios empezaba a manifestarse con un tiempo culminante que sólo él conocía. Así, mientras Nabucodonosor se debatía en su respuesta precursor, el futuro de Babilonia dependía de su decisión. La incógnita de si el orgullo caería ante la gracia aún permanecía en el aire, y el aliento del Altísimo se sentía cerca, una obra gloriosa estaba a punto de desarrollarse. ¿La tierra se sometería al juicio divino, o sería redimida por la misericordia de Dios? La respuesta estaba a un susurro de distancia y el reloj del destino seguía avanzando, conduciendo a un desenlace que alteraría el curso de la historia, así como la historia de cada alma que habitaba en su reino. Mientras los ecos del mensaje de Daniel reverberaban en la gran sala del palacio, el rey Nabucodonosor sintió el peso del cielo presionando su alma. El murmullo de la multitud afuera se intensificaba, fusionándose con la conciencia creciente de un juicio inminente, y en su mente luchaban pensamientos contradictorios. ¿Es posible que un rey como yo, que ha forjado su grandeza con mano de hierro, deba someterse a un Dios que no veo? Su corazón tambaleaba en un abismo de negaciones y suposiciones, una tempestad de orgullo que amenazaba con consumirlo. Los susurros de Daniel aún resonaban: si te vuelves al Dios que te dio el reino. De repente, un silencio tenso se apoderó de la sala y, en ese instante, la mano invisible de Dios movió la atmósfera. El rey, con una mezcla de miedo y curiosidad, se aferró a la promesa de paz, pero el yugo de su ego seguía atrapándolo. ¿Qué debo hacer para cambiar mi destino? Daniel, sintiendo el clamor del Altísimo sobre sí,
dio un paso adelante. Rey, escucha bien, la gloria que buscas no proviene de la opulencia que te rodea, sino de la humildad ante aquel que creó los cielos y la tierra. Puede que no entiendas ahora, pero hay un camino que lleva a la salvación y el perdón. Dios te contempla, anhelando revelarte su grandeza. El rey miró a Daniel, sus ojos llenos de una súbita intensidad. Dime, hombre de Dios, ¿cómo puedo humillarme ante ese Altísimo? El arrepentimiento se asomó por primera vez en su rostro y, antes que Daniel pudiera responder, las sombras de sus ídolos cobraron vida en su mente como serpientes susurrantes, recordándole la adoración que había profanado. Desde afuera del palacio, la multitud continuaba orando fervientemente. La fe de aquellos que amaban al Dios verdadero levantaba un velo de gracia sobre el pueblo. Oh Dios, escucha nuestra súplica, transforma a nuestro rey o sálvanos de su tiranía, clamaban voces entrelazadas en unidad, mientras la esencia de Dios invadía el aire. Pronto, rey, vendrá la tormenta, pronunció Daniel, serás testigo de lo que sucede cuando un hombre se niega a escuchar y acatar la voz del Altísimo. Pero en el juicio también hay esperanza. La luna llena se asomó por una ventana, iluminando el rostro de Daniel, y éste continuó, la humildad trae sanidad a las naciones. En ese instante, el rey sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Acaso había olvidado a aquel que lo había establecido en el trono y que, sin embargo, lo observaba desde lo alto? La sabiduría se tambaleaba en el precipicio de su entendimiento, y el orgullo se desmoronaba lentamente al contacto con la verdad de la divinidad. Mientras la resistencia interna del rey comenzaba a quebrarse, una luz brillante apareció, una clara manifestación de la intervención divina. La corte, testigo del encuentro, contenía la respiración y el silencio se hacía pesado. Debes decidir, oh rey de Babilonia. El tiempo apremia y el destino de tu reinado está en juego, pronunció Daniel con voz solemne. El Dios de Israel está a la puerta, aguardando que abras tu corazón. Pero ten cuidado, porque la desobediencia traerá palabras de ruina. Finalmente, la verdad fue lanzada como una flecha en el corazón del rey. Su mirada se tornó seria, y en su pecho empezó a gestarse un cambio. Quizás, oh Dios, el tiempo ha llegado para que conozca quién debe ser adorado. Podría haber un camino que no había considerado. Así, en la semioscuridad del palacio, el cielo y la tierra esperaban la respuesta del rey. Justo cuando el corazón de Nabucodonosor se llenaba de incertidumbre, una voz desde los cielos parecía decir, la verdadera grandeza yace en reconocer que no eres nada sin mí. Mientras el aire vibraba a su alrededor, una reflexión profunda comenzó a calar en el alma del rey, el divino plan de Dios se revelaba sutilmente, preparando el camino para una transformación que retumbaría por las generaciones. Pero antes que el rey pudiera pronunciar su decisión, una presencia sobrenatural comenzó a envolver la sala, como si el mismo cielo aguardara a él. Desenlace. La conclusión de esta batalla entre el orgullo y la humildad se acercaba, y con ello, la intervención divina que cambiaría para siempre no solo el destino de Nabucodonosor, sino también el curso de la historia. Lo que estaba por revelar el Altísimo era solo el inicio de un misterio que resonaría desde las antiguas tierras de Babilonia hacia las naciones de la tierra, mostrando la soberanía y la gloria de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Mientras el silencio opresivo pesaba sobre el palacio, Nabucodonosor sintió una inquietud creciente en su interior. La grandeza de su orgullo y la fragilidad de su reinado colisionaban en su mente como torbellinos de fuego y viento. Aquel mensaje de Daniel permanecía como un eco persistente, su promesa de transformación tangible y su advertencia de un juicio inminente. Daniel, con una mirada fija y penetrante, continuó hablando, Rey, si tu corazón se inclina hacia la misericordia del Dios verdadero, conocerás un poder que trasciende todas las reinas y reinos. La vida no se mide por la soberanía en la tierra, sino por la rendición ante el Creador. Las palabras resonaban como una melodía de esperanza que contrarrestaba la desesperación latente.
De repente, el cielo se oscureció y un viento ligero empezó a soplar en la sala, trayendo consigo un aroma dulce de incienso. Fue entonces que Nabucodonosor sintió que la atmósfera cambió. En la penumbra de su palacio, una visión comenzó a formarse ante sus ojos, un grito antiguo que resonaba a través de los siglos, asociando su destino con el del pueblo de Israel. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras su corazón palpita con inquietud. ¿Es el Dios de Daniel hablando a mí? En ese momento, una voz resonó: «Oh rey, escucha. Tu grandeza ha sido dada como un testimonio de mi gloria, pero tu arrogancia ha cerrado el oído a mis advertencias. Si no te humillas ante mí, serás despojado de tu reino, tendrás que reconocer que yo soy el Señor, y no los ídolos que has fabricado». La imagen de un árbol majestuoso apareció, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo, proporcionando sombra y refugio, pero pronto se tornó en la de un árbol talado, sus hojas desvanecidas y su tronco despojado. ¿Seré yo ese árbol?, pensó con temor, la visión aterrorizándolo al vislumbrar su propio fin. La grandeza que había construido con su mano sería realizada en su caída. La corte observaba en asombro mientras Daniel, con fervor, se dirigió al rey. «No temas, porque hay esperanza aún, si decides volver tu corazón hacia el Dios que te creó. Recordar que tu reinado no es solo para tu gloria, sino que tú mismo eres un instrumento para su gloria». Las palabras de Daniel cortaron a través de la confusión como una espada afilada. Nabucodonosor, contemplando la posibilidad de la redención, sintió que una chispa de deseo ardía dentro de él. ¿Puede el Dios de Israel acoger a un pecador como yo?, preguntó, la incredulidad mezclándose con un anhelo repentino de cambio en su pecho. «Él puede y quiere, rey, si decides humillarte», respondió Daniel con voz firme. «El camino a la restauración comienza con la aceptación de tu fragilidad. Todo el que llama al Señor con un corazón sincero, será escuchado». Las súplicas del pueblo resonaban en el exterior del palacio, sus oraciones un eco de anhelo que se elevaban al Altísimo. La luz del amanecer anunció un nuevo día, y la presión divina sobre Nabucodonosor se sentía palpable. La tempestad interna del rey se convertía en un clamor por la salvación. «Aún hay tiempo», pensó. «Aún hay tiempo para volverme hacia el Dios que te lo dio todo». Pero en medio de su búsqueda de redención, las sombras de sus viejos dioses intentaban arrastrarlo de vuelta a la perdición. En ese instante de decisión crucial, las puertas del cielo parecían abrirse, y una presencia inigualable invadió la sala. Nabucodonosor se sintió pequeño ante aquel poder inconmensurable, sintiendo como si su destino mismo colgara en la balanza del cielo. El murmullos de adoración y la voz del Creador llenaban el aire, como si toda la creación esperara que su respuesta llegara. «Rey, lo que está por suceder no solo cambiará tu vida, sino que revelará el propósito eterno de Dios a través de la historia. La voluntad divina se manifestará, preparándote para un papel crucial que aún no comprendes. La gloria de Dios será vista, y tú serás el instrumento en su declaración», resonó una voz celestial. Así, mientras el rey de Babilonia se hallaba ante la bifurcación de su existencia, la verdad más profunda de su vida comenzó a desvelarse. El misterio del divino plan de Dios aguardaba en las líneas de su historia, una puerta que estaba por abrirse, revelando promesas que cambiarían para siempre no solo a él, sino a todas las naciones de la tierra. La pregunta permanecía: ¿responderá Nabucodonosor a la invitación del Altísimo? En la corte de Nabucodonosor, el ambiente se cargaba de una tensión palpable, y el tiempo parecía dilatarse. El rey, sumido en una lucha interna feroz, sintió que el eco de la advertencia de Daniel reverberaba en su ser. ¿Y si esta visión es verdad? ¿Y si el Dios de Israel tiene la capacidad de cambiar no solo mi destino, sino el de toda Babilonia? Reflexionó, mientras el sudor perlaba su frente. La multitud afuera, con corazones unidos en oración, continuaba clamando: «Oh Dios, haz que nuestro rey te conozca. Libéralo de su orgullo y guíalo a tu verdad».
Sus voces se entrelazaban en un canto de alabanza y súplica, resonando en el aire como un perfume que ascendía al cielo. Dentro del palacio, Daniel observó la angustia en el rostro del rey, y sintió que el peso de su misión aumentaba. Rey, si te vuelves a Dios, Él te levantará. Su gracia es siempre más profunda que nuestra iniquidad, dijo Daniel, viendo que el rostro de Nabucodonosor mostraba signos de una lucha espiritual. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente el rey, su voz temblando. ¿Cómo puedo romper las cadenas de mi orgullo y rendirme ante ti, oh Dios de Israel? Daniel, sintiendo el momento sagrado, produjo un paso hacia adelante. Humíllate, oh rey, ante el Altísimo. Reconoce su poder y su soberanía, y tu vida cambiará en un instante. Tu grandeza no proviene de tus manos, sino del Dios que te creó. Él espera tu rendición. Cuando el rey escuchó estas palabras, un sentimiento de desesperación y esperanza se entrelazó en él. Con un corazón que palpitaba en un canto de búsqueda, comenzó a recordar las maravillas que Yahvé había realizado a través de sus siervos. Si yo pudiera ver su poder, tal vez podría creer, murmuró. Afuera, un fuerte clamor resonaba, como si un coro celestial se uniera a las súplicas del pueblo. Dios, revela tu gloria. Enséñanos tu poder. Con cada oración, la convicción de que el Altísimo podía actuar en la historia de su reinado se hacía más intensa. En ese momento crucial, la luz de la mañana comenzó a iluminar las ventanas del palacio. Nabucodonosor, sintiendo que el aire se tornaba pesado, sintió la presencia de lo divino al acecho. Rey, susurró Daniel, si abres tu corazón a esta verdad, entrarás en un nuevo capítulo, no solo para ti, sino para toda la nación. Tan pronto como el rey contuvo el aliento, comenzó a llorar, un torrente de lágrimas llenas de remordimientos caían por sus mejillas. Oh Dios de Daniel, exclamó, temo haber ofendido tu nombre. Si puedo hallarte, si encuentro tu verdad, mi orgullo caerá, y permito que en mi corazón brille la luz de tu amor. La transformación comenzó a suceder en el palacio. La luz del día avanzaba, acompañando la luz divina que penetraba las paredes de la opulencia. El milagro de la humildad, pensó Daniel. La gloria de Dios se manifestaba a través de la rendición del rey. Sin embargo, en las sombras, los consejeros del rey se murmuraban entre sí, atemorizados por la idea de un cambio en el rey. ¿Qué sucederá si Nabucodonosor sucumbe a esta fe? La inquietud creció mientras en la corte algunos deseaban seguir sus propios ídolos, aferrándose a los vestigios del poder en lugar del verdadero reino que se estaba comenzando a revelar. Mientras tanto, la voz de Nabucodonosor resonó nuevamente. ¿Debo renunciar a mi trono para seguir a este Dios que nunca he visto? La lucha en su interior parecía alcanzar su clímax. ¿Qué pruebas de su poder ha de mostrarme? Necesito ver, necesito creer. Daniel, con fervor divino, pronunció palabras que se sintieron como un rayo de luz, oh rey. Así como Dios ha mostrado su gloria a través de los sueños y visiones, así también mostrará su llenura a través de tu corazón. Abre la puerta, y espera a que entre en tu vida. El rey fue atravesado por la verdad que sus palabras llevaban, y un murmullo de poder divino lo envolvió. Recordó el fuego en el que Sadrac, Mesac y Abednego fueron preservados, y esa misma esencia comenzó a infundir su corazón de esperanza. Entonces lo haré, pronunció Nabucodonosor. Abriré mi corazón, y en mi humildad buscaré la verdad. Rendirse ante el Dios de Israel podría muy bien ser el comienzo de una nueva era en Babilonia. Las palabras salieron de su boca como robles que se plantan en un nuevo terreno. En ese momento, el cielo y la tierra aguardaban, y una notable calma se apoderó del salón. Daniel, sintiendo que el universo entero respondía a la libertad que un rey estaba eligiendo, supo que algo milagroso estaba a punto de suceder. Sin embargo, Dios tenía reservado un giro aún más asombroso. En el instante en que Nabucodonosor postró su corazón Yahvé, una voz resonante, como un trueno,
resonó en todo el reino, así dice el Altísimo. Mis hijos son llamados a la salvación. Un nuevo reino está por ser establecido. Las palabras resonaron en cada rincón de Babilonia, y la tierra comenzó a temblar con la gloria que estaba por manifestarse, mientras los cielos se abrían para revelar un plan como jamás había sido visto. El destino de todas las naciones estaba en la balanza, y un nuevo capítulo de redención comenzaba para el pueblo de Dios. ¿Qué nuevo panorama de fe y esperanza aguarda a las naciones? La revelación de Dios estaba a un susurro de distancia, y un regreso a la adoración verdadera comenzaba a brotar entre los corazones de aquellos que estaban listos para reconocer su soberanía. El tiempo se acercaba a un culmen, donde el genuino temor y la alabanza eran uno en un solo Dios.